para poner en consideración, que es una dinámica de la cual se está hablando bastante, que se pueden producir golpes de Estado. Yo, en mi caso, no tengo dudas de que estamos ante un golpe de Estado, no solamente como práctica política ilegítima, sino además ilegal, por más que el golpe haya tratado de construir su andamiaje normativo, del que seguramente va a hablar Maggie más tarde. Sí hago un comentario al pasar. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la suerte o la desdicha de escuchar los alegatos de los diputados que obraban como fiscales. Pero de los 5 alegatos, yo escuché la versión oral, reparé en cada uno de ellos, fui escuchándolos y mandaba por mail algunas cosas que decían. Por una cuestión de apuro no pude traerles algunos de los fragmentos seleccionados, no voy a parar a leerlos ahora, pero sí había uno de los alegatos que decía un elemento que me parece que no se puede dejar pasar rápidamente, y tampoco se lo puede folclorizar, porque me parece que folclorizarlo implica desdeñar la lógica con la que funciona este golpe de Estado. Dice el diputado que obra como fiscal, cuando refiere a la represión en los espacios rurales, dice como parte de su alegato que no es necesario presentar pruebas porque la prueba es la evidencia. ¿Sí? Dice, es evidente que Lugo tiene responsabilidad. Y no solamente me preocupa que diga es evidente, sino que diga no es necesario presentar pruebas, lo cual configura un elemento que nos pone por fuera del Estado de Derecho. La propia afirmación está teniendo la posibilidad de una acusación extralegal. Y bueno, acá dice, todas las causales mencionadas más arriba son de pública notoriedad, esa es la afirmación que hace, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Primero, que el ordenamiento jurídico del Paraguay no sostiene esto. Y segundo, que hay un elemento interesante del cual yo sí quisiera hablar, que es el tipo de relación que se pone en esta afirmación. ¿Cómo se construye la pública notoriedad de los hechos? Bueno, la pública notoriedad de los hechos en sociedades como las que nosotros vivimos, que son sociedades atravesadas por la trama mediática, producto de la forma de organización social, el tipo de alcance que tienen las configuraciones estatales modernas, tienen como actor central precisamente de la producción de la pública notoriedad a los medios de comunicación. Y entonces no es menor que la pública notoriedad a la que remite este fiscal remita precisamente a los medios de comunicación, que son los que construyen la pública notoriedad de aquello que luego no hay que demostrar. Es decir, nosotros tenemos un hecho construido, un hecho relatado, un hecho narrado por los medios de comunicación que termina configurándose en la pública notoriedad, que luego es el argumento que se va a utilizar para no tener que presentar pruebas. Si nos ponemos a pensar lentamente en esto, lo que tenemos es un razonamiento absolutamente circular. ¿Sí? Ese razonamiento circular lo que hace es, nos impide poder tener una distancia crítica respecto de qué es lo que se está llamando pública notoriedad. La efectividad simbólica de esta producción solamente se puede sostener en tanto no exista la capacidad y la posibilidad de producir otras voces. El golpe de Estado en Paraguay está construido no solamente por un conjunto de hechos políticos que podemos empezar a datar incluso previo a 2008, pero ya en 2008, a partir precisamente de operaciones en las que juegan los medios de comunicación. Y acá yo sí quiero hacer una aclaración, que es que los medios de comunicación como ABC no es un medio de comunicación que expresa la posición de una clase, sino que ABC configura esa clase. Quiero marcar este elemento
Porque no es que ABC representa los intereses del Partido Colorado. ABC es el Partido Colorado. Quiero marcar esto porque cuando nosotros decimos que ABC expresa los intereses de una clase, pareciera haber una mediación de construcción ideológica en la cual adscribe o no adscribe a determinada línea política. Y no es el caso. Porque ABC no es que adscribe a un lineamiento ideológico. ABC forma parte de un proceso político-económico que se expresa en el Partido Colorado. Quiero ver, si pudiera quedar claro esta hilación, nos permitiría entender por qué cuando Lugo gana las elecciones en 2008, entre el momento que Lugo gana y que asume la presidencia, no es casual que ABC saca un suplemento durante un par de semanas, es un suplemento rural. Es un suplemento donde ABC juega una especie de análisis sobre la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay. ¿Sí? Lo publica durante un par de semanas. Yo tuve la suerte de viajar justo en el momento de la transición, o sea, Lugo todavía no había asumido y ya había ganado las elecciones. ABC saca esta publicación, que es una publicación donde ABC le va a delimitar a Lugo hasta dónde puede jugar el concepto de reforma agraria. Lo que le está diciendo es: la estructura de propiedad de la tierra del Paraguay no necesita reforma agraria, el Estado posee la suficiente cantidad de tierra como para hacer la distribución que el Paraguay necesitaría, zaraza. Con lo cual ABC pone en juego además otro elemento, que es la construcción de tierras que están en disputa y que la Comisión Verdad y Justicia va a demostrar que son tierras mal habidas. Lo que va a hacer es construir esa propiedad de la tierra como una propiedad legítima. Eso lo que nos permite entender es por qué a los campesinos que ocupan tierras se los va a clasificar como invasores de tierras y de propiedad privada. Es decir, se naturaliza la propiedad privada de tierras que no son de propiedad privada. Por ende, lo que tenemos es la producción simbólica de un sujeto ilegítimo, ¿sí? De un sujeto que está invadiendo tierras, y desconocemos que esas tierras que están siendo invadidas, cuanto menos son terreno de litigio y cuanto mucho son propiedad del Estado. Pero este elemento del juego de ABC le permitió a ABC ir construyendo una matriz discursiva desde la cual leer el proceso social del Paraguay y leer la estructura de propiedad de tierras en el Paraguay, por la cual el movimiento campesino pasaba a ser construido como un movimiento de delincuentes. Esa configuración discursiva arranca, probablemente la podamos encontrar muchísimo antes, pero se consolida de manera muy fuerte a partir de 2008. Con lo cual, Lugo asume hackeado simbólicamente, estoy hablando solamente del terreno de lo simbólico, asume hackeado simbólicamente respecto de la capacidad que tenga para avanzar respecto de la reforma agraria. ¿Qué más podemos decir respecto de la configuración política en la que asume Lugo? Lugo asume teniendo como vicepresidente a alguien que inmediatamente va a plantear la misma línea. No se avanza sobre la reforma agraria. Una lógica que yo lo escuché hablar hace cosa de un año a Federico Franco en una visita que hizo a Buenos Aires, y que en un encuentro con religionarios liberales, él hizo una intervención que a mí me sorprendió mucho, porque él puso en juego, digamos, un conjunto de elementos sobre la política y la estructura económica del Paraguay, que lo que me llamaba la atención era que, si bien él tenía una posición, llamémosle liberal, la posición liberal que él tenía pareciera ser más o menos una posición decimonónica del liberalismo. Y cuando digo esto, era una posición en la cual el Estado, y así lo planteó, lamentablemente yo no lo grabé, el Estado se constituía en un bloqueo, del libre funcionamiento de la empresa. Esa concepción decimonónica, esa concepción del siglo XIX, ¿sí? Esa configuración de ubicar al rol de pensar la formación del Estado como prescindente del proceso económico, lo que me llamaba la atención es que fuera planteada por el vicepresidente de un proyecto político que había asumido planteando la necesidad de políticas sociales,
de políticas impositivas y de reforma agraria. ¿Sí? O sea, el vicepresidente lo que estaba diciendo es: no debe existir Estado frente a una presidencia que se había construido en base a un proceso histórico necesario en el Paraguay, que es construir Estado, pero construir Estado en el sentido de construir lo público.